Ahí está. Buenas noches, amigos de Travesía Beatle, nuevamente en nuestro cuarto viaje de este programa que intentamos sea una especie de espacio diferente para que ustedes participen con opiniones, con preguntas y también ya tenemos abierto si algún día quieren estar aquí en esta mesa de discusión, pues pueden entrar siempre y cuando nos avisen desde antes para permitirles la entrada al Zoom, ¿verdad? Y bueno, la idea es de que si ustedes se unen, pues también aporten conocimientos y opiniones y también criterios diferentes a lo que normalmente se maneja en otros medios. Esta es nuestra cuarta travesía, ¿verdad? Y la vamos a hacer en una guía temática que es John Lennon. Vamos a seguir con el maestro John Lennon y lo vamos a situar con tres personajes que consideramos influyeron tanto en su vida personal como en su vida musical y artística como dibujante y escritor. Primero, vamos a hablar de Stuart Sutcliffe, que fue un amigo compañero de John Lennon. Después vamos a pasar con Brian Epstein, cómo fue la relación con Brian y finalmente con Yoko Ono. Quisiera presentar a mis compañeros de travesía. De este lado, Sergio Cardoso, ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. muy bueno, y Salvador Mendiola. Saludos amigos biclemaníacos. Bueno, y calentando ya y levantando las velas para iniciar esta travesía, le voy a pedir a Sergio Cardoso que nos dé su opinión sobre la relación interpersonal y acaso musical con Stuart Sutcliffe y artística, creo. Sí, Adelante, Sergio. ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, este mes, como se ha manifestado, está dedicado a John Lennon y hoy pensamos que sería buena idea hablar sobre la importancia o la influencia que hubo en este caso, la vida de John Lennon, de tres personajes. Empezamos con Stuart Sutcliffe. A mí me parece que Stuart no ha sido lo suficientemente valorado como influencia, no solo en John, sino en el mismo cuarteto. Stuart aparece en la vida de John poco después de que ha muerto la mamá de John. Se conocen en el Art College y se hace muy amigo de John. eh, Me parece que ahí lo que sucede en la vida, es decir, John al sentir ese esa pena, ese duelo, encontró en Stuart con quien pues compartirlo y la amistad se fue formando así. Después sabemos que en un certamen que hubo de pintura en el que Stuart ganó 65 libras, eso fue lo que le permitió comprar un bajo, el bajo Hofner que conocemos, para integrarse al grupo. Cuentan vamos, los biógrafos que, que Stuart sí tenía interés en entrar a los Beatles antes de ganar el premio, pero no le permitían su condición económica comprarlo. Obtiene el premio, invierte ese dinero y eso fue, pues, extrañamente lo que a veces la vida nos depara. Es decir, el haber entrado al grupo le significó de alguna manera su muerte, porque sabemos que en un concierto en el que se presentaron los Beatles en el Netherland Town Hall, fue agredido, fue golpeado con un tabique en la cabeza y ese hecho a los 2 años fue lo que le significó la hemorragia cerebral de la cual murió. Sin embargo, bueno, pues la vida es así. La influencia de Stuart, sobre todo en John, fue grande intelectualmente. Me parece que incluso John, lo que nos pasa luego entre amigos, adoptó muchas de las, pues, bueno, de ideas y posturas de Stuart y se fue volviendo, pues, mucho más intelectual, más sensible y finalmente Stuart derivó su pensamiento, Stuart era muy original, no solo en su pintura, sino en su manera de ser, de una personalidad realmente propia y digamos que sui generis para la época. Eso creo que lo asimiló John y de alguna manera eso también permeó hacia los Beatles que tuvieron en Stuart pues una especie de, no digo de líder musical, porque el líder era John,
Paul quizás en segundo grado, pero sí en el aspecto intelectual. Bueno, sabemos que después del primer viaje que hicieron a Hamburgo, es decir, hicieron un primer viaje, Stuart los acompañó, ya iba Pete Best también con ellos. Se ha mencionado que a Stuart es el quinto Beatle, y bueno, en orden de aparición, pues fue anterior a Pete Best, ¿verdad? Y también se le denomina como el Beatle perdido, pues por la manera en que falleció. Aunque ya Stuart, antes de dimitir, antes de morir, ya había dimitido del grupo porque quiso quedarse en Alemania con su novia, con Astrid, y hacer vida con ella y dedicarse realmente al arte, porque también él reconocía que su habilidad en el bajo no era suficiente pues, para estar en el grupo. Así que esa es la vida de Stuart, bueno, vuelvo a decir, me parece que ha sido un poco valorado en su en su trascendencia, en todo lo que convivió con John y las ideas que le transmitió, y cómo derivaron todas esas ideas y su postura intelectual y artística en los propios Beatles. Muy bien, muy bien. Estamos escuchándote y bueno, quisiera saber ahora la opinión de Salvador, qué nos puede decir de lo que comentó Sergio o aportar algún dato que consideres importante. Continúo con lo que ya Sergio planteó. Evidentemente, Stu, le voy a decir, Ujú, se convirtió en el bastón de John Lennon inmediato, en el compañero de la misma edad con el que pudo aguantar todos los conflictos de eh, el abandono de la madre, los pleitos con la tía, el padre que no estaba, y era el amigo cómplice. Yo he notado y creo que es interesante que cuando personas de nuestra clase social, que no venimos de ningún ambiente artístico o intelectual, nos llega la vibra del arte, y nos llega muy de niños, se vuelve muy importante encontrar el amigo con el que compites en lecturas, en música, en dibujo. Y eso fue tú, que es lo que no va a hacer Paul. Paul llega como el niño ujú, más pequeño para John, lo toma como hermanito, lo educa y luego se pelea con él. Pero siento que con Stu se dio lo que llamarían los románticos alemanes el doppelganger, el doble. Yo soy ujú, tú eres yo, y se viven unos momentos muy intensos en la adolescencia de ese tipo de amistad, que además es interesante porque habla de un amor viril que no es exactamente ujú, homosexual y que es parte de lo que va a determinar, yo digo, el lado gótico y oscuro de John. Se lo transmites tú desde que tú era así oscuro y gótico y Pete, y luego la muerte tan temprana, tan al fin y al cabo trágica y sorpresiva. Entiendo que también está el detalle de que Stu con Astrid fueron de los claves para irles encontrando la figura o la imagen a los Beatles, en eso de que nadie se hace sin cuates que te ayuden a verte. Ese trabajo que ahora nos va a contar Gabriel, de Brian Epstein, de que él decía, yo tengo que hacer dos cosas antes de que salgan al escenario: ver que traigan las braguetas subidas y el nudo de la corbata. Y esto era eso también para John, el que lo cuidaba y lo llevaba. Y creo que en un sentido muy de rebeldes, pero eso es lo que yo veo en este gran amigo que pues eh, tuvo la gentileza de dejarle a Paul la elegancia de tocar el bajo de los Beatles. sí, Bueno, pues me parece un poquito contradictorio el concepto que tengo yo, Salvador. Mira, de lo que platicaba Sergio, podría yo agregar algo. Los Quarrymen ya estaban formados, sí, ya estaba la gran amistad de John y Paul. Sí, Pero como mencionaba Sergio, pues se conocieron en la escuela de arte y bueno, uno a veces, y no sé si lo han sentido, uno tiene uno, dos o tres mejores amigos.
sí, Ujú, Y Stuart pues era un joven apuesto, carismático, y estaba en la escuela de arte y pues los Beatles necesitaban un bajo, porque, un bajista más bien, un ujú, bajista porque tanto Paul como John y George tocaban la guitarra bien, ¿no? sí, Entonces se les hacía como que había algún lugar para un bajista y John Lennon decide llamar a Stuart con la anécdota del famoso cuadro que ganó con ese dinero y compraron un bajo. ujú, Pero como ya decían, Stuart como que era medio tímido o se sentía incapaz de tocar y siempre por ahí dice el mito que tocaba de espaldas a la gente para que no se público, diera cuenta, ¿verdad? A ese mito. Entonces, pero en fotos que hemos visto de esa época de la caverna y de Hamburgo, pues se ve que era un chavo, pues, tocar el bajo, pienso yo, ¿no? No es sí, tan complicado cuando vas empezando, ¿no? Pero ya cuando te encuentras a virtuosos del bajo eléctrico, como era Paul McCartney, pues la salida de Stuart, pues a lo mejor hasta fue benéfica para el grupo, entrecomillado, ¿no? sí, Entonces, bueno, yo pienso que lo jaló John a Stuart porque pues era su amigo y pensaron que a lo mejor cabía en el grupo, ¿no? Entonces, la relación entre Stuart y John creo que fue una relación de, al contrario de lo que dice Salvador, bueno, creo que el que llevaba a Stuart era John Lennon, por la personal de Stuart, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, eso ya estamos elucubrando, pero que sí es verdad, cuando llegan a Alemania, Hamburgo específicamente, pues por la, digamos, la simpatía o la elegancia que tenía Stuart, pues Astrid se quedó clavada con él, ¿no? sí, Entonces, ya lo decía Sergio, bueno, pues dijo, bueno, pues no soy buen músico, voy a estar aquí pintando con Astrid, que era también artista, porque ella le gustaba la fotografía, e sí, el hizo unas fotógrafo. memorables fotos de los Beatles en Hamburgo, ¿no? sí, Que Ujú, todos las hemos disfrutado y las hemos visto. Entonces, esa relación de Stuart con John me parece que fue al contrario, que Paul lo promovió, lo quiso llevar, pero de alguna manera, pues, él prefirió el amor con Astrid y quizá, ¿verdad? No sé qué nos diga ahorita Sergio en su conclusión. Quizá creo que la misma incapacidad de ser un músico sí, bajista, ¿verdad? Que tocar el bajo es así como tú, ¿no? Cuando empiezas. Entonces, bueno, a lo mejor le hizo quedarse ahí con Astrid y quisiera también pensar que se enamoró de ella y bueno, ahí dijo, mejor me quedo aquí en Hamburgo y a seguir mi vida y ahora sí que los otros tres Beatles junto con Pete Best regresaron a Liverpool, ¿no? Tu sí. conclusión, Sergio, ¿qué importancia le das a esta relación de Bueno, John mira, Stewart? a mí no me parece que se contrapone tu opinión y la de Salvador. Efectivamente, John jaló a Stuart al grupo. Es decir, Stuart musicalmente no aportó nada. Sí, Lo que hablábamos, creo, la coincidencia entre la opinión de Salvador y mía, es que intelectualmente, en su manera de ser, de pensar, analítico que debió haber sido Stuart, fue lo que hizo madurar y modificar el carácter o el pensamiento de John. Esa es, yo creo que la influencia que tuvo Stu con John y derivó en los Beatles. Se sabe también que Paul le tenía envidia a Stu por esa amistad, pues por ese quizás que sentía que le estaba robando a su amigo, que también es un sentimiento muy natural, ¿no? Celos, finalmente celos de amigos. Y se dice que Paul, pues medio le hacía la vida imposible, se burlaba de Stu, de cómo tocaba el bajo. Entonces, creo yo que considerando todo esto, Stu reconociendo que no era bajista, que se metió al grupo por seguir a John, y después se encuentra pues lo que en su momento sintió que era el amor de su vida, afín a él en cuanto a intereses artísticos y demás, dijo pues yo me quedo en Hamburgo. Desgraciadamente pues, la fatalidad no le permitió cumplir sus metas, sus sueños. Y como dato adicional,
Eh, Tristemente, la coincidencia, la fecha en la que mueres tú, que fue el 10 de abril de 1962, se repite 8 años después, cuando los Beatles oficialmente se separan el 10 de Ah, abril de 1970. Bueno, cierto. algo de numeralia para que Numeralia, los amigos la vayan tomando en cuenta y esas coincidencias que muchas veces se dan en la vida, ¿no? es correcto. Bueno, muchas gracias, Un Sergio. gusto, amigos. No te vayas, porque viene lo bueno. Sí, sí, sí. Me toca a mí por Brian Epstein. orden de personaje en la aparición de los Beatles, Brian Epstein. Bueno, Brian, o Epi, como le decían ellos. Él nació el 19 de septiembre de 34. Entonces era casi 7 años mayor que John Lennon. Entonces yo me metí a la edad porque, pues, Brian era hijo de, digamos, de una familia tradicional israelí o judía, ¿no? Ujú. Eran comerciantes, eh, y Brian, pues, según reportes que investigamos, no era muy bueno para la escuela, tenía ciertos problemillas de aprendizaje. Entonces su papá decide encargarlo de su negocio de discos y de mueblería. Antes, no sé si te acuerdas tú, Salvador y Sergio, que había tiendas donde te vendían de discos y luego también te vendían lavadoras y te vendían varias cosas. Sí, sí, cómo Sí, no. Entonces, licuadoras. ándale, licuadoras y cosas de esas, ¿no? Entonces, así era la tienda de Brian. Bueno, lo curioso aquí es de que Brian tampoco era muy bueno para los negocios, ¿no? Y curiosamente la tienda donde estaba Nems, que era la tienda del papá, digamos, de Brian, estaba muy cerca de la calle de Matthew Street. Sí, Ujú. Era, pues, ¿qué será? Una cuadra y media. De ahí, bueno, sabemos que Matthew Street es donde los Beatles estaban en la caverna. Bueno, entonces voy a tocar como algo necesario de conocer, que Brian tenía una preferencia sexual, pues hacia los hombres, ¿no? Ahora le llaman homosexualidad o bueno, no sé cómo le llamen ahora, pero era homosexual. Y tenía sus amigos recurrentes y bueno, y muy discreto porque sabemos que las familias judías son muy recatadas en ese aspecto. Y bueno, tenía sus salidas de noche y bueno. Entonces cuenta la historia o el mito, ¿verdad? Que él estando en su negocio de discos llegó un comprador y le preguntó por un disco, ¿verdad? Que se llamaba My Bunny. Y le dijo, ¿pero de dónde es o cómo? Y son aquí de los muchachos que tocan en la caverna, es de los Beatles. Y bueno, en ese instante que quizá fue cuántico, o quizá fue suerte, o la diosa de la fortuna para él, le dio el interés por buscar ese disco, porque se guían con ese adagio de que el cliente es primero y al cliente lo que pida. Se dio a la idea de buscar el famoso disco, por fin lo encontró, es el famoso con Tony Sheridan, grabado en Alemania, y bueno, pues le dio el disco a este personaje. Y alguien le comentó que eran los chicos que tocaban en la vuelta de la esquina en la caverna. Entonces, para eso los Beatles ya estaban en la caverna, ya los habían regresado de Hamburgo y realmente no tenían un representante, que en los inicios, se recordará Sergio, era Alan Williams. Tuvimos la posibilidad de conocerlo en Liverpool. Y Ujú. me encantaba mucho ese señor porque era muy platicador y ya con dos, tres cervezas se animaba y bueno, ujú, era muy clásico del costeño, como yo siempre lo he pensado, pues que él era un puerto, Liverpool es un puerto, muy amable, muy amigable, pero ya no había una relación ni escrita ni de compromiso. Entonces Brian, cuando fue a la caverna con algún amigo y entró, bueno, no me recuerdo, Salvador ya fue a Liverpool, tú ya, Sergio, cuando bajas a la caverna reconstruida, pero igual a la anterior, ¿verdad? Tienes que bajar 3 pisos y entras y es una vaporosidad, pero de encanto, ¿no? Todo el mundo sudando, es un lugar muy pequeño y bueno,
Entonces llega Brian y bueno, le gustó el grupo. Hay ese mito que dicen que se enamoró de alguno de los Beatles y que bueno. Entonces esa primera impresión, él menciona en su autobiografía que hizo, que les gustó el sentido del humor de ellos y quedó pues encantado, ¿no? Entonces investigó un poquito más sobre su relación con la caverna, con relación con Alan Williams, y se dio cuenta de que no había una relación contractual. Y entonces Brian se acercó con ellos, los instó en la tienda y les dijo que los quería representar. Y ese también fue un momento cuántico porque los Beatles, al no tener representante, y John Lennon con la picardía que tenía, y Brian como era homosexual, pues hubo un cierto encanto. Y qué bueno que así fue porque Brian se dedicó a buscarles oportunidades y audiciones en las mejores disqueras de Londres, ¿sí? Y él se encantó con el grupo. Claro que él como, digamos, no quiero abusar de la palabra, pero como gente muy propia y muy adecuada, le sugirió, ¿verdad? Le sugirió cambiar de imagen, ya no estar platicando chistes, ni estar haciendo relajo con los asistentes, un poquito de mejoría en la imagen, ¿sí? Muchos dicen que fue el que les dijo que pues, se pusieran corbata y saco. No, no. Los Beatles, ya hablando de los Parryman, ya ellos ya hacían esos disfraces, esas combinaciones de ropa para tocar los tres y el que tuviera de baterista. Bueno, entonces, pues ya sabemos que lo llevó a varias disqueras, entre la famosa Decca, y ahí grabaron un disco de esos grandes, Sergio y Salvador se acuerdan de esos discos de vinil, que tú ibas y los grababas a una tienda y te los grababan. Acá ya fue un poquito más profesional, hicieron la famosa audición de la Decca, y pues a los gerentes y al director artístico de Decca, pues no les gustó. Sería porque fue un 1 de enero, los Beatles venían de Liverpool, quizá venían medios con resaca, y no se dio lo que se espera. Pero lo bonito de eso fue de que Brian Epstein no se dejó derrotar por esa situación. Dijo, "Bueno, vamos a intentarlo por otro lado, ¿no?". Bueno, y bueno, esto ya es historia y diríamos que llega a Parlophone, donde había un señor, creo cómo se llamaba este señor, no me acuerdo, pero creo que se llamaba George y se apellidaba Martin, ¿verdad? Y les dio la oportunidad un 6 de junio que, que se presentaran y que hicieran una presentación tocando. Y bueno, pues como George Martin, todo un maestro, un gentleman inglés, muy estudiado, sobre todo en música, identificó cierto talento en ellos, ¿sí? Y bueno, ya decidió meterlos a el staff de que te manejaban en esa época. Bueno, entonces yo sí le reconozco mucho eso a Brian, que no se dejó vencer por los fracasos en las presentaciones. Y de ahí se viene una relación específicamente con John Lennon, así como que pues era el jefe que nos firmó, pero vamos a seguirlo vacilando. Sabían de su homosexualidad, se lo cotorreaban, si se lo vacilaban, no sé la palabra adecuada, pero andaban siempre vacilando al pobre de Brian. Y Brian, pues, con su flemática inglés y judía, pues era muy serio y muy propio. Y John, pues que no era un santito y le encantaba reírse de todo el mundo, como lo vimos en el programa pasado, que hacía hasta dibujos de sus compañeros, todos deformes y de sus maestros, pues lo agarró de carrilla, el pobre Brian. Bueno, entonces esa relación digamos, de que lo agarraron de patito feo o de patito de estarlo fastidiando, se dio, pero en muy buen sentido, en muy buen sentido. Entonces, él los acompañaba a las grabaciones, inclusive hay una anécdota que dicen que en una ocasión Brian quiso opinar sobre una canción y John Lennon, que no, 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 Brian, tú a los negocios y a nosotros déjanos la música. Entonces, esa anécdota me gustó porque de alguna manera sabemos que tanto George Martin y a lo mejor Brian querían intervenir en lo aspecto musical, pues John no se dejó porque
por el carácter que también que tenía John Lennon. Se relació esta relación, surgió esta relación de amor y amistad y cuentan la historia, ¿verdad? Que cuando John Lennon hicieron una pausa y fueron a España, que hubo una cierta relación. Y bueno, pues cuando se comentó esto por un autor que no quiero ni ese sí no quiero ni acordarme, ¿verdad? Peter Brown, menciona en un libro que creo que todos lo leímos y nos sentimos así como que desencantados, de que habían tenido una relación, pues no sé si de besos, no sé si de abrazos, ¿no? O ya Sí, una relación sexual, ¿verdad? Con todo y todo lo que implica una relación homosexual entre dos hombres. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, esto lo declara años después de que ambos sí, ya habían muerto Salvador y yo dije, sí, yo dije, y lo pensé sinceramente, tal vez si sí la hubo, ¿verdad? Brian se hubiera retraído y John Lennon pues, hubiera dicho lo que cualquier cosa, ¿no? Pero si no hubiera sido cierto, John Lennon estoy seguro que hubiera agarrado y le hubiera dado una paliza a Peter Brown sí, por chismoso y por escandaloso y porque sabemos que el escándalo vende, ¿no? Y bueno, sucedió esa relación. Y vamos ya a lo trágico. ¿Qué pasó cuando los Beatles dejan de hacer giras? Que recordarán ustedes que en cada gira pues ahí estaba Brian para ujú, firmar los contratos, para tener a gente que los asistía, el hotel, cuánto iban a cobrar, todo este tipo de actividades que son meramente administrativas, pero que viajaba con los Beatles y era un manager que no era de mucho alaraca y estar ahí presente en las entrevistas, sino que ya tenían a alguien que los coordinaba. ¿Sí? Cuando dejan de hacer giras, cuando se dedican más a ser músicos, ¿verdad? Porque eran músicos de conciertos, así como, no sé, como los grupillos esos de jóvenes que andan, que les dan canciones, las cantan, son guapitos y lo que sea, y de esto ya desaparecen. Y los Beatles no, eran realmente músicos, ¿sí? Hasta el mismo Ringo que decían que no es buen baterista, pues demostró que sí lo es. sí. Hasta compuso dos canciones que, ¿qué canciones eran? Don't Pass Me By, ¿verdad, Sergio? Es correcto. Y otra que es No te pulses buenísima, la tarde. Jardín del Pulpo, que a mí me encanta. Bueno, Sí. entonces también tenía sus cosas que otorgar al grupo. Entonces, cuando dejan de participar Brian en esas giras, su trabajo con el grupo disminuyó. Vino una pérdida probablemente, un duelo, una situación con algún amorío que tenía ahí con alguna otra persona del mismo sexo. Y pues aquí hay dos cosas. O fue un suicidio o se le pasaron las pastillas. ¿No? No vamos a entrar en eso, lo que sí es muy triste, que bueno, yo creo que nosotros a los 32 años todavía tenemos mucha vida, Sergio, y también Salvador. Sí, 32 años falleció de una sobredosis. sí, terrible. Sí, terrible, terrible. Ya tenían un muertito que era Stuart, ahora ya tenían su segundo muertito, que es Brian. Y esto, pues sí, muchos dicen que ahí empezó la desintegración del grupo, ¿no? Pero yo creo que no. Siguieron y dieron discos muy buenos posteriores a la muerte de Brian. Ya el Sgt. Peppers ya estaba en camino, entonces, bueno, no creo que haya influido mucho en el aspecto musical, pero sí algo tuvo que ver con una pequeña manzanita que se creó, ¿no? Sí, Que hicieron su compañía, se llamaba Apple. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí sí fue el inicio del quiebre. Y aquí terminaría diciendo que, pues sí, ya hay una estatua de Brian Epstein ahí en una calle cerca de Matthew Street. Es muy alta la estatua de bronce. Y sí, cuando me fui, ya sabes, vamos a tomar las fotografías, pues sí sentí una cierta añoranza por el gran hombre que fue, porque él nos sirvió a los Beatles, los impulsó, confió en ellos, creyó en ellos, ¿eh? Porque anduvo buscando las disqueras para que los contrataran, porque cualquier otro hubiera hecho, bueno, Decca, que era una potencia en aquella época, pues los rechazó. Y Parlapon, que no era la grande de Emi, pero los aceptaron y ahí fue el inicio de la Beatlemanía. Bien, pues aquí terminaría con ese anuncio que ahí hay una estatua de Brian y me gustaría
Primero, a ver, Salvador, si tienes algún comentario, algo que agregar a esta disertación. Sí. Yo digo que ahí se va a necesitar quizá más perspectiva para acabar de entender la gran maquinaria que, bien dices tú, fue afectada por la diosa de la fortuna, para que se encontrara todo este grupo de personas, eh, los Beatles, los Beatles que dejaron de ser Beatles, Brian Epstein, George Martin, y que funcionara cada engrane en su debido lugar para lograr el campanazo que nos tiene aquí platicando. Creo que Brian Epstein se fue quedando atrás de los Beatles. Los Beatles se desarrollaron como artistas y él se fue quedando corto como manager y nunca cometió lo que yo digo, el pecado del general Parker, ¿no? ¿Cómo se llama el Con tipo Elvis. este? Sí, él era un muchacho con ellos y supo hacer una empresa con ellos. Sí creo que es la razón por la que estamos hablando de él, que mantuvo una amistad muy seria con John Lennon, lo que no pudo hacer con los otros. McCartney ha declarado que él era homófobo y que le sentía cierto temor. Harrison era un despistado y pues Ringo se veía como su empleado, ¿no? Pero como con John, yo siento que coincidieron en cuestiones tanto sentimentales, sin que tuvieran que ser homosexuales los dos o heterosexuales, sin una misma sensibilidad. Y el primer paso de John de cuidar el negocio Beatle y ver que Brian lo llevaba bien y con él congeniar para saberle ceder todo lo que le cedieron, donde él, entiendo, nunca los robó ni estafó como pasó con otros. Y luego que él fuera cayendo en eso que tú dijiste, era un incapaz para todo. Y cuando vio que había construido algo grandioso, los Beatles, le ganó el alcoholismo y las drogas. Y siento que ahí se les fue apagando. Ya no los acompañó a la India, ya no los acompañó en los viajes psicodélicos, pero mantenía el contacto, creo yo, el más amistoso con John y con Paul, el administrativo, porque al fin y al cabo también Paul supo cuidar la empresa. Pero entonces yo veo un tipo brillante para ser el manager de los Beatles justo en 62, 63, 64. Un tipo que supo, como tú dices, negociar en lo poco y ganar en lo mucho y no decepcionarse con nada. Ver el campanazo de los Beatles en Nueva York y saberlo aprovechar. Y todo siento en ese detalle, era amigo de ellos y muy especialmente de John. Sergio, ¿tú qué nos cuentas sobre A ver, esto? Sergio, ¿qué nos quieres tú comentar sobre Bueno, a mí siempre Brian o me ha de Harrison? fascinado esto que de algún modo mencionabas, Salvador, como una serie vamos, de elementos, quiero decir, de personas, personajes, se fueron concatenando en la vida de los Beatles y fueron formando lo que son los Beatles. Parecería, visto a la distancia, como si hubiera sido una novela, como si hubiera sido escrito como una novela, como que si todo estaba predestinado, ¿no? Brian efectivamente no era un tipo bueno para los negocios y sin embargo la impresión, creo yo, más que enamoramiento de John, la impresión que le dio el grupo al verlos actuar, ¿no? Que se narra también por otras personas que electrizaban con sus presentaciones en la caverna. Eso fue lo que le hizo meterse a un negocio, pensar en un negocio del que no tenía idea, ¿no? Se dice también que cuando platicó con sus papás de que quería meterse a representar a un grupo, de hecho se cuenta, ¿no? Creo que Hunter Davis es quien lo dice, él les puso a sus papás el disco de los Beatles tocando My Bonnie y les dijo, yo quiero representar al grupo que está acompañando a este cantante. En fin, se metió a un negocio, a una empresa que desconocía. También recuerdo haber leído en la biografía de Hunter Davis
que pues como diríamos en castellano mexicano, a Brian lo chamaquearon muchos de los empresarios estadounidenses en los contratos que firmó. Es Sí, decir, sí, pues sí, los porcentajes con los que ellos se quedaron fueron pues casi leoninos, ¿no? sí. Y sin embargo, ¿cuánto dinero no les hizo ganar? Otra cosa que no se mencionó, pero creo que la conocen, que también me parece importante no como empresario, digo yo, como empresario de música, pero que sí tuvo digamos que ese sentimiento, pues diría yo, quizás solidario y también perceptivo de representar a otros cantantes de Liverpool, como fueron Cilla Black, como fueron Jerry the Pacemakers, en fin, ya se hablaba del establo de Brian Epstein. Entonces, las aportaciones de Brian a pues al negocio de la música, ¿no? Y a pues vamos a decir, a la propulsión de todos estos grupos que finalmente fueron los abanderados de la invasión británica. Me parece que es importante. La vida de Brian, digo, que así se llama la película, pero quiero decir, la vida de Brian es, es ejemplar, es, digamos, admirable, más que ejemplar, es admirable. Esa perseverancia, porque lo rechazaron en Decca, pero antes de llegar con George Martin, estuvo picando piedra con otras disqueras, hasta que nuevamente la diosa Fortuna lo llevó a George Martin y de ahí pues la historia que conocemos. Pero eso me parece, vamos, muy importante de Brian, esa perseverancia sin conocer del negocio y de hecho y sin buscar realmente, ni siquiera sin pensarlo, que podías llegar a enriquecerse también o a ganar dinero representando un grupo de rock. Lo hizo, pues, en un principio me parece que por amor al arte, aunque él no era amante de la música, y también invirtió sus recursos, porque también se dice que del Love Me Do, ya lo hablamos la vez pasada, él compró 10,000 copias también para ayudar a, a instalarlo por lo menos en el número 17, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, Brian Epstein me parece una figura importantísima en la vida de los Beatles. Y yo no sé, digo, todo esto queda entero de la especulación, si Brian no hubiese sido su representante, Sí. habrían logrado lo que lograron, pues Yo para creo que saberlo, no. ¿no? Yo creo que Bien, no. pues gracias, Sergio. Y Yo yo creo nada que más no. para cerrar la mano de Brian, les diré algo que quizá también influyó mucho. Y obviamente George Martin, como le decía Sergio. Pete Best, que fue el baterista que anduvo con eso en Hamburgo, cuando llegan a hacer la prueba con George Martin, o sea, a George Martin no le gustó su batería. O sea, su Sí, tocar la batería. Ya hemos oído Los Me Do con Pete Best en la batería, en la antología, y a mí también me parece que no sabía tocar. Sí. Entonces, ninguno de los tres Beatles dijeron, Vamos a decirle a Pete que ya no va a estar con nosotros." Y el encargado de hacer eso fue fue Brian Brian. Epstein. Sí, Es exacto. pues sí, Entonces, ese también fue otro momento, ¿no? Como dice el maestro Salvador de la diosa Fortuna, que pues ahí quedaron los Beatles ya para hacer lo que llegaron a hacer. Sí. Y bueno, nuestros amigos que nos ven en este momento o en la repetición, pues sacarán su propia conclusión. Y le voy a dar la palabra ahora a el maestro Salvador Mendiola, que nos va a hablar sobre John Lennon y Yoko Ono, relación interpersonal. Adelante. Eh, De todas las personas que tuvieron que ver en la vida de John Lennon, yo creo que Yoko Ono es indudablemente la más importante. La relación que establecieron en todos los sentidos de un trato entre dos personas, luego de sexos diferentes, de mundos distintos, logró una combinación que ya marcó la historia. Yo no encuentro en la historia del espectáculo musical una pareja, digamos, de marido y mujer que sean tan creativos, que sean tan sonoros en todo el planeta y que al mismo tiempo
hayan dejado brillar uno al otro en sus debidos aspectos. Generalmente la esposa se vuelve la sombra del esposo o el esposo se vuelve la pesadilla celosa de la esposa. Y yo veo que entre John y Yoko pasó algo más allá de Romeo y Julieta, algo más serio, algo más complicado. Encuentro como detalle importantísimo que Yoko Ono por su cuenta es una artista tan importante como los Beatles en términos de importancia de sus obras, de presencia mundial. Pero si no se hubiera relacionado con los Beatles, solo hablarían de ella en los cursos de historia del arte, como se habla de Leonardo da Vinci, de Picasso. Pero al relacionarse con los Beatles, fue una artista de vanguardia, de élite, que bajó a lo popular y aceptó todo lo que aceptó. Y con ello ella hizo una combinación con John Lennon, donde ella sí logró lo que perdió él con Stu muerto y lo que no le acababa de dar Paul, que fue la intelectual, la educada, la música de vanguardia, porque así llegó a Londres ella más como una música de vanguardia, compositora de arte del día, que logró combinar con él en forma maravillosa. Es su papel en Fluxus, el grupo de la vanguardia más importante de Nueva York en el siglo XX, lo que va a hacer con Masiunas en el cine, ya la volvía un personaje muy interesante, pero el modo como se juntó con John fue realmente, vuelvo a decir, más allá de Romeo y Julieta, desde esa, ella va a buscar a Paul para pedirle a Paul un documento para un libro para John Cage, su maestro. Paul le dice, no, yo no me atrevo a mandarle nada a John Cage, pero a lo mejor John sí es más aventado. Ella quiere conocer a John, pero John la trata creo que por teléfono. Y luego John se entera que esa mujer tiene la exposición en la famosa Galería Índica de Londres, que es la galería de su amigo John Dunbar y de su amigo Barry Miles, amigo de Paul. Miles le dice, vale la pena que conozcas la obra y ve antes de que inauguren, porque si no, no vas a poder entrar toda la gente por verte a ti y no vas a poder ver la obra. Y él va a ver la obra. Y es cuando ya nos contaba, creo, Sergio, la vez pasada, se sube a la escalera blanca, John, agarra la lupa y lee que dice, yes, y con unas letras minúsculas en el techo. Él se baja y le dice, esto es algo optimista, tú sí me caes bien. Todos los artistas de vanguardia con los que he tratado solo se quejan, pero tú me acabas de dar optimismo, me dices yes y yo acepto tu yes. Y entonces es cuando ve la tabla blanca y le dice, y esa tabla, dice, cuando venga ya el público van a poder clavar allí un clavo. Y él le dice, también nos lo contabas, yo lo clavo. Y ella le dice, pues dame 5 chelines y lo clavas. Y el dueño de la galería le dice, oye, este es un millonario y le estás pidiendo 5 chelines, pero John, que es más rápido, dice, te doy 5 chelines imaginarios, ya clave un clavo imaginario. Y de esa manera él quedó asombrado de esta artista, que no era queja, que no era llanto, eh, que no pegaba, voy a decirlo con crueldad, cótex en la pared, sino que hablaba de cuestiones femeninas de una manera, yo siento, blanca y dulce, con todo y que traía la fama de la famosa pieza de recorta, donde le recortaban toda la ropa en una performance a Yoko Ono, y ella pudibunda se tapaba las partes que hay que tapar. Sin embargo, yo siento que realmente cuando por fin John decide enamorarla, manda a Cintia de viaje a Grecia de vacaciones y la llama a su casa, son dos vírgenes. Y se encuentran como dos vírgenes en el sentido más alquímico o más gnóstico de la virginidad. Son dos seres que desconocían lo que les vino después, porque van a vivir todos los bautizos y van a vivir también, yo digo, todos los entierros. Y en ese momento empiezan a experimentar una música muy extraña. Quien ha oído los discos de Dos Vírgenes uno y 2, pues ahí todavía no cuaja nada, pero ya están fuera de los Beatles,
están fuera de Fluxus y están en ese otro detalle, la portada del primer disco, que hasta donde yo tengo entendido, la fotografió Paul McCartney. Lo llaman a Paul a que los fotografíe desnudos, a Yoko y a John de frente y de espaldas, haciendo algo también fuera de lo normal. No tenemos nada que ocultar y todo lo que tenemos es nuestro cuerpo. No somos dioses, no somos robots, somos una japonesa que no es modelo de belleza y soy un inglés que tampoco soy modelo de belleza, pero nos mostramos inocentes y puros, que es lo que decide Paul dejar en un mensaje en la portada del disco. De ahí, pues, es esa Yoko de John ya se aburrió de la India, ya no quiere ser un místico hindú, se encuentra una gran artista de vanguardia y creo que eso los va a llevar a él, a ella y a los Beatles al disco blanco, donde ella anda ya de fantasma causando problemas y disgustos y celos, pero que es un disco completamente Yoko Ono, todas las obras de Yoko son blancas. Lo han negado muchas personas porque dicen que dice Divitus, pero también decía Yes en el techo. Después viene ese momento que yo digo, yo necesitaba una mamá y una tía, y Yoko, eso es lo primero que le ofreció. Yo soy mayor que tú, era 7 años mayor que él, pero entonces le tiene que entrar psicoanalíticamente la resistencia, y es cuando se separa de ella, y ella misma le pone la compañera May Pang, y dice May Pang en una entrevista que John era el que no quería llamarle a ella le llamaba diario a ella para saber cómo estaba John y platicaba con John. Y es una Yoko que le permitió a John tener esa experiencia de tener un amante sin tener que esconderse, que era lo que había tenido que hacer siempre antes. Y luego ya él lo deja que viva su locura de travesura de la semana perdida en el alcohol y lo recupera de una manera muy bella enamorándolo de nuevo y ahora planteándole la idea de tener un hijo, pues habían perdido el que habían procreado al principio, que es cuando ella lo pierde, que andan en sus manifestaciones por la paz. Y de ahí a ver un John que se le perdió todo lo rockero, las patillas, la chamarra negra, pero se nos volvió el ejemplo del padre responsable, se volvió el ejemplo del varón masculino que se hace responsable de sus criaturas. Y pues de esa forma tenemos a Sean Lennon funcionando como artista y pudiendo crear obras junto con su medio hermano Julian y con Joe. Señalo ya por último que Yoko estaba marcada por la Segunda Guerra Mundial de una manera terrible. Ella había padecido hambre en su estar en Japón. Su padre estuvo en un campo de concentración. Ella vio a su madre vender lo que fuera para conseguir arroz para no morirse de hambre. Y con John hicieron una campaña que sigue viva ahorita y es Give Peace a Chance. La guerra se acaba ahorita si tú quieres. Y vuelvo a decir, eso una pareja de artistas no lo logra. Y ellos lo lograron como algo más, o sea, no se les veía como artistas conceptuales o rockeros, sino pues dos almas nobles que generalmente vestidas de blanco dijeron, podemos ser menos violentos. Y nos dieron el ejemplo. En medio de todo lo que vivieron, nunca se agarraron de los pelos, nunca se rompieron vasos. Y yo siento que John, sin Yoko, no hubiéramos tenido todo lo que nos dieron él y son los Beatles por efecto de él con Yoko. Y creo que Yoko, sin John, se hubiera vuelto una, pues quizá una bruja secreta como Leonora Carrington, o una vieja amargada como Juan Gabriel, para decir un chiste. Pero con John es en este momento la eterna viuda de John, la custodia del espíritu de John, y ya en la situación actual con Ringo y con Paul, pues es como la que sustituye a George y a John en lo que sería la vivencia actual de los Beatles. Esa es mi idea de John y Yoko.
Pues muchas gracias, muy amplia tu exposición. Hay algunas cosas que queremos que también nos complemente don Sergio Cardoso. ¿Qué nos dice Sergio? Bueno, sí, efectivamente, Yoko fue muy importante en la vida de John, desde luego, y, y vamos, creo yo que fue un catalizador de las ideas que ya tenía John. Es decir, eh, si John, voy a poner este ejemplo, si John hubiera sido quizás como Paul, Yoko no habría tenido ese efecto Sí, ni habría logrado lo que logró en John. O sea, John ya tenía esa, pues esa vena, esas tendencias, encontró lo que necesitaba, ese catalizador que le permitiera pues explotar sus ideas y, y transmitirlas. Entonces, en ese sentido, Yoko me parece muy importante. Se la ha satanizado mucho, ¿no? Que fue quien los acabó separando. Sí creo que su presencia fue incómoda en muchos momentos de las sesiones de los Beatles, máxime que no estaban acostumbrados a tener mujeres, bueno, habían estado esporádicamente algunas de las ex esposas, o bueno, todas esposas de ellos, pero no con esa intromisión que tenía Yoko en los Beatles. Pero bueno, quienes hemos estado enamorados, y no lo digo solo por nosotros, sino también el público que nos ve, pues sabemos que eso es así cuando tienes ese amor que sientes que es el amor de tu vida, pues quieres estar en todo momento con él y compartirle todo y que te acompañe a todos lados. Eso fue lo que hizo John con Yoko. Y bueno, pues finalmente a Yoko, pues tendríamos también que agradecerle que le haya imbuido estas ideas a John sobre la paz, sobre el, el apoyo a las causas populares, ¿no? Todas estas manifestaciones que hizo en Nueva York, la canción esta de Power to the People, que apoyaba este, eh, a las masas, en fin, pues todo esto es también producto de Yoko, ¿no? Es decir, pues de su madurez intelectual, que seguramente permeó en John y lo hizo madurar, porque o sea, John tenía 27, 28 años cuando se conoce o cuando se enamora de Yoko, y nosotros que ya tenemos algunos años, Ah, sabemos que a esa edad, a Dos, los tres 28. divorcios. Sí, no sé, sabemos que a los 28 años no, quizás nos consideramos maduros, pero sí. en realidad no. Todavía somos inmaduros, todavía tenemos mucho por conocer de la vida y como bien decía John, ¿no? Y los griegos opinaban igual, el hombre realmente empieza a vivir y a nacer a partir de los 40, ¿no? Así que yo creo que la importancia de Yoko en la vida de John, pues es fundamental, como lo ha platicado Salvador. Muy bien, gracias Sergio. Pues me toca dar mi opinión sobre lo que dijo el maestro Salvador. Bueno, pues totalmente de acuerdo con él cuando hace pues esa similitud con Romeo y Julieta, porque realmente la familia Beatle, hay gente que hasta la fecha no acepta a Yoko Ono como la pareja ideal de John Lennon, ¿no? Y la familia también, por parte de Yoko, pues que se opuso desde un principio a que anduviera con un rock and rollero, que hasta el segundo esposo de Yoko, pues Tony Cox, le quitó a la hija, ¿no? ¿Mm? Porque no quería por ese tipo de situaciones que había cierto rechazo de ambas familias. También otro aspecto que quizá no lo tocó el maestro muy empático fue de la relación que tuvieron con las drogas. Ujú, Tanto Yoko como John, por ser artistas, tuvieron acceso a drogas muy fuertes como la heroína y pues, eso les llevó también a ciertas situaciones, tanto de que en una ocasión arrestaron e hicieron una invasión en la casa de John, que los tomaron presas a él y a Yui, entonces John se declaró culpable
de tener esa droga y que le trajo después problemas que lo querían deportar de Estados Unidos a Inglaterra, no querían regresar. Entonces también eso influyó en su relación. Otra situación que me surgió, lo comentaste, Salvador, fue de que la foto de dos vírgenes la tomó Paul McCartney. Yo nunca había leído ese dato, pero que me lo des, yo entendí y entiendo hasta la fecha que fue tomada con una Instamatic de esas que se Una programaban. computadora. Ujú. Entonces, no sé, ahí sería cuestión de Lo voy a revisar este dato revisar para... con plan, sí. Sí, hay que revisarlo para que nuestros amigos estén tranquilos y bueno, cualquier cosa que se diga en este programa, pues quizá también es por ser travesía, estar en lugares resbalosos, pues nos podemos dar un resbalón, ¿verdad? No tenemos toda la verdad ni somos Si Barry y Miles eh, tuvieron derrapones, ¿por qué nosotros no? o caídas, tropezones y bueno, y sentones, eso sí no, porque ya te Exacto. digo yo, a la Brian, pues no. Entonces sí, me gustó esa simbología. De alguna manera, Yoko, en su feminismo, Sí, incluyó a John en esas actividades feministas, aún en sus inicios. También esas ideas de la paz que decían, John, no estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres la paz? Pues sí, dice ya, quiero que le den una oportunidad a la paz que tanto nos hace falta en este momento, en el 2024 con esos ataques de los judíos a los palestinos. Entonces sigue siendo vigente su mensaje. claro. Entonces esa analogía también Yoko lo enseñó a ser padre, ¿verdad? Sí, Porque él durante sus años de retiro lo puso a cocinar, lo puso a lavar la ropa, es un decir. Y bueno, hay esas fotos increíbles de John en las fiestas de Sean Lennon. Y bueno, desgraciadamente cuando los dos se propusieron regresar en ese fantástico álbum de Double Fantasy, que yo recuerdo un disco de Paul McCartney con Linda, pues no, más bien Linda estaba en el teclado y en los coros, le dio chance de alguna cancioncilla por ahí, pero ya compartir, fíjate lo que decía Salvador, compartir la mitad de un LP sí, tuyo, ¿no? John Lennon, con tu amor, tu pareja, tu amante, lo que sea, con Yoko Ono, que también era una artista por sí misma, pues a mí me pareció una cosa muy bonita porque, como ya decía Sergio, pues cuando uno se enamora, pues hasta pierde la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si pero estemos ganas otra. vamos más o menos, creo que bien, estoy tomando el tiempo. Sí, Quisiera muy yo bien. pedirle a Sergio Cardoso que nos diera una conclusión de los tres personajes que platicamos en unos 3, 4 minutos. Adelante, Sergio. Bueno, a riesgo de ser reiterativo, diría yo que los tres son importantes, como hemos narrado, hechos de ellos en la vida de John, la vida de los Beatles, ¿no? Entonces, pues no queda más que insistir en que creo que han sido un poco valorados, sobre todo diríamos Stuart y Brian. Yoko creo que sí tiene, bueno, tiene mucha más fama y reconocimientos propios como persona, ¿no? A Brian, pues está estigmatizado por su homosexualismo, no se le, no se le reconoce esta capacidad, pues diría yo casi eh, intuitiva de manejar los negocios, y también, al fin inglés, pues todo un hombre de relaciones públicas, porque supo buscar gente que conocía, insistirles, les consiguió también contratos o presentaciones en la radio, que fueron también importantes en los inicios de la carrera de los Beatles. Y vamos, eh, muy importantes porque se presentaron las tres, cuatro primeras ocasiones y de ahí ya agarraron contrato para seguirse presentando. Es decir, el inicio es lo importante. Entonces, volviendo a esto, digo, tanto Stuart como Brian quizás no han sido lo suficientemente valorados, y permítanme que estoy aquí. No han sido suficientemente valorados y promovidos, o, sea, o publicitada lo que es, lo que fue su labor, su trascendencia
en los Beatles, ¿no? Este, eso a mí es lo que podría yo concluir. Hablabas, Gabriel, de este feminismo que también pues, le imbuyó Yoko a John, y sí tenemos esa clave, esa canción de Woman es o la mujer es la esclava del mundo, ¿no? Son Ujú. temas que ahora, a 50 años de haberse escrito, siguen siendo vigentes y casi diría yo, fueron, este, pues vamos, premonitorios de lo que realmente se fue consolidando como una liberación femenina, ¿no? Y en aquel entonces era verdaderamente muy valiente hacer lo que hicieron, vamos. John en este caso, con toda la fama que tenía y, y enfrentándose pues al establishment, es decir, tanto en Estados Unidos y antes con la corona inglesa, pues siempre eso ha mostrado una valentía que, bueno, será casualidad, coincidencia, pero la mostró a partir de que Yoko llegó a su vida. Muchas gracias, Sergio. Me parecen muy interesantes sus conclusiones. Bueno, yo voy a dar las mías para dejar el final al maestro Salvador. Pienso que los tres personajes son importantes en la relación de John Lennon con su entorno, con sus características como músico, inclusive como persona, que ya los mencionábamos. Y bueno, pues sería de gran interés que nuestros amigos que nos escuchan en directo o la repetición que se pusieran a investigar la vida de estos personajes que estuvieron alrededor de los Beatles, porque cada uno de ellos dejó una influencia, así como una impronta en las características musicales de los Beatles. Ya mencionaba Sergio que el álbum blanco, igual lo mismo hizo eh, Salvador, y yo recuerdo que alguna persona que es mi hermano me dijo, la mejor canción del álbum blanco es Revolución número 9. Y obviamente se me erizó todo la piel, se me erizó. ¿Cómo crees, no? Esta Marta querida, una tontería así. Bueno, 30 años después lo reconozco. Y bueno, pues sí, ahí está. Era Yoko siendo el quinto Beatle. Y para hacer el programa, pues le dejo el micrófono y la palabra a nuestro maestro Salvador Mendiola. Pero decía Vita, somos tres personas que vemos a los Beatles de manera unitaria y diferente. Y eso creo que es producir cultura, tomar un objeto de estudio y no volverlo un dogma, todos tenemos que decir lo mismo, sino encontrar los matices. Y ante la vida enorme de John Lennon, la vida sorprendente de John Lennon, yo creo que ha sido muy interesante mirarlo desde tres puntos de vista fuera de él, que es lo que hemos hecho hoy, porque al mismo tiempo que hablábamos de cómo John veías tú, pues hablábamos de cómo tú veías a John, cómo John veía a Brian, cómo Brian veía a John, igual con Yoko. Eso muestra que los grandes personajes son un arco iris, no tienen un solo matiz. Sobre todo los grandes personajes del arte. Pienso un científico, pues tiene una tonalidad, pero un artista es realmente todos los colores posibles y nuestro interés por mostrar eso en John Lennon nos permite ver que las vidas con las que se ligó eran vidas importantes para él y eran vidas importantes en sí mismas y luego fueron vidas que, como acabas de decir y dijo Sergio, nos revelaron un modo de estar en el mundo, que es esto que insistiremos en llamar modo Beatle. Patti Smith, la cantante, dice que el modo Beatle es terminar cenando con tus nietos. Y ella se cree muy punk. Yo sí quiero terminar Superpunk, cenando con mis nietos y vivir el Mrs. modo Beatle Smith, y no terminar en la cárcel o terminar dando lástima en la calle. Pero lo o cierto, suicidándote como muchos rockeros, sí, Janis, Jimmy.
Jim. Y hoy vimos un John Lennon visto desde afuera, visto con quienes convivió, también en la idea de que nadie se hace solo. Y es como hacemos aquí nuestro sencillo, pero creo que cariñoso y apasionado programa. Yo les quisiera poner un reto aquí a mis colegas para el próximo programa y para conocimiento de nuestros amigos. ¿Qué les parece que el próximo analicemos las relaciones de John Lennon con Paul, John Lennon con George y John Lennon con Ringo? Ya nos Perfecto. haremos un disparejo a ver quién nos toca a cada quien. Pero así Bien, lo vamos a ir, sí. Me parece muy buena la idea, Gabriel. Órale, pues, va. Pues nos despedimos entonces de esta travesía. Gracias, Salvador Mendiola, te agradezco. Sergio Cardoso, un gustazo. Felicidades Igualmente, y Gabriel, igualmente, aquí amigos. un gustazo estar terminamos. con Gabriel ustedes. Santos, me despido de ustedes. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto, amigos. Hasta luego, Esto Sal. fue Travesía Gabriel. Beat número 4.